Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amungagoxe. Hoy otro nuevo video en náhuatl para que aprendan más palabras en náhuatl, ¿verdad? Como siempre se los digo, hay que aprender de esta chula y hermosa lengua. ¿Qué creen? Ahora va a ser especial porque creo que igual son palabras, bueno, esta primera palabra es una palabra muy importante para empezar a conocernos. Ah, cabrón, ¿cómo que empezar a conocernos? Exactamente, creo yo que es muy importante el que conozcamos cómo se dice cada una de las partes de nuestro cuerpo en lengua náhuatl, por lo que quizás sea una serie de videos en donde expliquen cada una de las partes, bueno, de las partes que me acuerde o que sepa cómo se dicen en náhuatl de nuestro cuerpo. Como siempre se los digo, es importante porque primero pues debemos conocernos, ¿verdad? Siempre dicen que es importante que te conozcas, pues ahora va a ser así. Vamos a conocernos, como dicen por ahí, de pies a cabeza. Vamos a conocer cómo se dicen algunas partes del cuerpo. Espero que por ahí pueda decir todas las partes del cuerpo para que no les quede duda alguna. Igual si quieren por ahí conocer alguna parte en específico y si la conozco, pues con gusto díganmelo, háganmelo saber para que yo sepa cómo decírselas y cómo se dice en lengua náhuatl. Pero la palabra, bueno, sí, la palabra y también la parte del cuerpo que vamos a conocer el día de hoy va a ser, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea la más importante y por la que ahorita pueden estar escuchando, viendo este video, pero más escuchando, ¿verdad? ¿Cuál creen que sea? Exactamente, la primera palabra o la parte del cuerpo por la que vamos a empezar va a ser la boca, que ahorita por tema de pandemia y todo eso, pues llevamos tapándola por mucho tiempo, creo que ya es más de un año, en donde quizá a la hora de salir, si tenemos que salir, pues no podemos verla, ¿verdad? Pero es una parte muy importante de nuestro cuerpo porque gracias a ella podemos hablar, podemos emitir sonido. Bueno, obviamente eso se compone de otras partes para poder producir el sonido, pero es a través de ella por la que se produce, sale, por decirlo así, no sé cómo decirlo, eso ya es como más parte médico. Que por ahí si están viendo pueden decir, ay no, es que no funciona así o es así, pero esto va como desde mi interpretación, ¿verdad? Y creo que no está tan descabellada, ¿verdad? Pero boca en lengua náhuatl se dice camac. Camac en lengua náhuatl es boca. Boca en lengua náhuatl es camac. Así que ya saben, cada vez que hablen, cada vez que canten, cada vez que podemos hacer, pues sí, que coman, una gran cantidad de actividades que hacemos con la boca, ¿verdad? Camac es igual a boca en español y en lengua náhuatl es camac. Es indispensable para otras actividades muy esenciales, ¿verdad? Como, no sé, dar un beso, silbar, cantar, por ahí, gracias a la boca, podemos hacer este tipo de actividades. Incluso ahorita pueden estar escuchándome, bueno, no con la boca, ¿verdad? Con el oído, pero el video, las palabras que estoy diciendo ahorita son a través de la boca, por lo que es indispensable para la comunicación con todas las personas, incluso con los animales, cuando empezamos a hablarles, empezamos a acariciarles, o a las plantas, porque si somos de esas señoras que les habla a las plantas, pues es gracias a la boca. Entonces, boca en lengua náhuatl es camac. Camac, obviamente, la boca se divide en otras partes igual del cuerpo, que como se los digo, más adelante iremos conociéndolos para conocer cada una de las partes de nuestro cuerpo, de pies a cabeza, y que se cumpla lo que siempre han dicho, que primero hay que conocernos, y esa será la intención de cada uno de los videos que, como ya se los mencioné, para que conozcamos cada una de las partes que conforman nuestro cuerpo. Y como se los dije, si por ahí quieren conocer alguna parte en específico, háganmelo saber para que yo lo tome en cuenta y haga un video específicamente explicando cómo se dice en náhuatl esa parte en específico de nuestro cuerpo. Entonces no se les olvide, pónganlo en práctica. Camac igual a boca en lengua náhuatl. Suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan de ningún video, ya se va a poner bueno. Si quieren conocer cómo decir las partes de su cuerpo, pues no se pierdan ninguno de nuestros videos. En el canal ya tenemos algunas palabras que son, pero muy importantes, que están en nuestro día, en todos los días, a cada momento, a cada hora.
que creo que son muy importantes para que las empiecen a utilizar y puedan y comiencen a comunicarse, a hablar esta chula y hermosa lengua. Síganos en Facebook, en Instagram, por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo, somos Mexicami.